calles marcadas por el dolor. Mi nombre era sombra sin ningún valor. Pandillas, cadenas, violencia y traición. Un chico perdido buscando razón. Pero la luna me miró al pasar. Su luz en mi sangre empezó a gritar. Mi piel se desgarró, la bestia salió. Y un nuevo destino dentro de mí nació. El miedo no puede detener lo que en mi alma empieza a crecer. Un rugido eterno, un pacto feroz. La luna me guía, escucho su voz. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Alterados cazan, me quieren cazar. Corporaciones listas para dominar. Pero mi manada conmigo estará. Somos hermanos, nadie nos vencerá. De la familia, de la sangre heredé. Un linaje oculto que me hace crecer. Soy cazador y presa al mismo tiempo. Mi fuerza y mi alma son mi juramento. El miedo no puede detener lo que en mi alma empieza a crecer. Un rugido eterno, un pacto feroz. La luna me guía, escucho su voz. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino huya dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Garras de plata no me frenarán. Mi espíritu libre nunca callará. Hombre y bestia en un mismo ser. El alfa en la noche vuelve a nacer. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Fuego en mi sangre, grito inmortal. Rompo cadenas, no hay vuelta atrás. La luna llena me dio renacer. Soy el alfa que lucha hasta el amanecer. Vas caer. Tu te volteas, pues poca verbas que más de nada amanecer. Corre conmigo, siente el poder. La luna llama, no hay nada que temer. El destino aúlla dentro de mí. Soy el lobo que nunca va a rendirse. Ya estoy del lobo del destino. Y bajo la luna jamás caeré. Capítulo 136. Una prueba alterada. Kyle se colocó detrás de Gary, con las manos clavadas en el respaldo de la silla, los nudillos blancos. Esa postura decía lo que su boca no alcanzaba. Los habían acorralado. Era la primera vez que escuchaba hablar de algo como la ley de la fuerza de investigación de alterados. Sin una réplica preparada, su plan de entrar, soltar tecnicismos legales y sacar a su amigo se desmoronó en un suspiro. Al verlo quedarse sin palabras, Gary asumió lo peor, que lo que afirmaban los agentes de la Rosa Blanca no solo era cierto, sino que les daba cancha para todo. No le sorprendía que tuvieran privilegios especiales. Lo que no imaginaba era que fueran tan amplios. Maldición. No hay nada que pueda hacer para sacar a Gary de esta. Si esto llegaba a tribunales, quizá podría ayudar. O quizá todo se iría por un precipicio. Kyle se mordió el pulgar, impotente. Él sabía, o creía saber, que Gary era alterado. Lo que ignoraba era por qué su amigo quería evitar a toda costa entregar sangre. Si se la sacaban, todo lo que había intentado enterrar, los lugares, los choques, los secretos saldría a flote. Pero Gary, al ver a su amigo plantado a su lado, se negó a rendirse.
¿Qué es exactamente la prueba?, preguntó con una calma que no había mostrado en todo el interrogatorio. El cambio de tono desconcertó a los agentes. Hasta hacía un minuto el chico era un manojo de nervios. ¿Era por la presencia de Kyle? Si así era, ¿no debería estar más nervioso, como lo estaba claramente su amigo? «Examinamos tu sangre», explicó Sadie. Gary frunció el ceño. ¿No acababan de decir que no podían sacarle sangre así como así, que era una prueba especial? «Veo tu confusión», continuó ella con paciencia gélida. «No sé qué tanto sabes sobre los alterados y cómo surgieron, pero supongo que al menos te suena lo de los fósiles de bestias que alguna vez vagaron por nuestro planeta. Hay un dato poco conocido. A diferencia de nosotros, su sangre era negra. Y dado que el ADN de bestia corre por los cuerpos de los alterados, nuestra sangre tampoco es exactamente igual a la de un humano promedio». De la chaqueta gris y dorada que llevaba, Frank sacó un pequeño tubo con un líquido azul claro. La luz blanca del aula se refractó en él como en una gota de anticongelante. «¡Atento!», dijo Sadie. Frente a los chicos, la punta de uno de sus dedos mutó en una garra corta, limpia, como el brote de un cuchillo bajo la piel. Con la otra mano se pinchó la yema. Cayeron 3 gotas rojas dentro del tubo. A simple vista, aquella sangre parecía normal, roja como la de cualquiera. Hay una razón por la que existe la Fuerza de Investigación de Alterados y por la que la Rosa Blanca busca alterados no registrados, siguió ella. Hay cosas que no aparecen en las noticias. El tono de la sangre varía. En mi caso, no lo notas a simple vista, pero hay alterados cuya sangre se ha oscurecido tanto que ni siquiera necesitas esta prueba. En casos extremos, la sangre es completamente negra, señal de que el ADN de bestia ha reprimido en su mayoría al ADN humano. Hizo una pausa, su mirada dura. En esos casos hemos visto cambios de conducta, ataques a extraños y a su propia familia, ira, hambre de violencia. Lo peor, pierden el ancla, dejan de ser ellos. Gary tragó. Aquello pinchó una fibra que no quería tocar. El sistema ya le había advertido sobre su sed de sangre y cómo se intensificaba al acercarse la luna llena. ¿Y si él estaba en ese borde del que hablaba Sadie? Independientemente de eso, retomó la agente, esta prueba nos dirá exactamente quién eres. Sadie sostuvo el tubo a contraluz y lo agitó. El líquido azul claro pareció activarse. La mezcla se tiñó primero de un rojo más vivo y luego, lentamente, una franja oscura sedimentó en el fondo. Una línea negra precisa, mientras la parte superior quedaba de un rojo casi brillante. Como ves, con mi sangre parece normal, pero este reactivo la descompone, aclaró. Si eres alterado, pasará lo mismo. Y como no estás registrado, eso nos daría motivo para solicitar una orden y obtener una muestra formal. Sonrió, sin alegría. Kyle solo pensaba en una palabra: jodidos. No había modo de escapar de la prueba. Tampoco parecía haber forma de engañarla. Gary, en cambio, sintió que le lanzaban una cuerda en medio del pozo. Desde que tengo esto, siempre me pregunté si, técnicamente, contaría como alterado. ¿Hubo una bestia antigua que fuera un hombre lobo? Es arriesgado. Pero nunca he visto mi sangre negra. No veía salida. Y cuando no hay salida, a veces solo queda avanzar. Está bien, dijo. Haré la prueba. Bien, asintió Sadie. No es que tuvieras otra opción. Según entiendo, replicó Gary, midiendo cada palabra, solo pueden hacerla porque sospechan que soy alterado. La hago aquí, frente a ustedes, pero el resultado me lo muestran a mí. Y el tubo me lo llevo yo, lo guardo conmigo. Los agentes se cruzaron una mirada. No les gustó el tono, pero tampoco era una exigencia imposible. La experiencia les decía que mucha gente se resistía más por desconfianza que por culpa. Y no querían otro nombre más en ese archivo si podían evitarlo. Sadie inclinó la cabeza de acuerdo. Frank extendió un tubo limpio hacia Gary. El plástico crujió un poco cuando el chico desenroscó la tapa. Ese sonido pequeño, crispado, pareció retumbar en la sala silenciosa. El reloj digital del aula marcaba los segundos con un zumbido eléctrico. La cámara de la escuela, en una esquina, parpadeaba una luz roja. Gary respiró hondo,
Sentía la piel tirante en las yemas, el pulso en la muñeca, un cosquilleo en los dientes. Levantó la mano. Kyle apretó un segundo su hombro sin palabras adelante. La prueba alterada estaba a un latido de empezar, y lo que cayera en ese tubo no solo diría que era Gary, podía cambiar todo lo demás. Capítulo 137. El resultado. Todo lo que Gary había hecho hasta ahora pendía de un hilo dentro de un tubo de plástico. Literal. Por eso las manos le temblaban apenas, como si cada latido empujara una ola nueva de calor por las yemas. Kyle lo observaba de cerca, rígido, preparado para cualquier cosa. Una parte de él esperaba. Temía que Gary intentara volcar el tubo o sabotear la prueba en el último segundo. Pero ver que su amigo no hacía nada, que se limitaba a respirar y a sostener ese pequeño cilindro transparente, le hizo sudar la frente. El nerviosismo de Kyle, evidente como un letrero de neón, solo reforzó la certeza de Sadie. Tenían a su sospechoso acorralado. Para obtener la muestra, Gary preguntó si tenían algo con qué pincharse el dedo. Sadie, pragmática, ofreció su garra. La punta del dedo se le transformó con la facilidad de quien saca un bolígrafo del bolsillo. Gary retiró las manos de inmediato. «Yo me encargo», intervino Kyle. Sacó una navaja de bolsillo técnica y escolarmente hablando. No debería llevar una, pero a estas alturas a nadie le importaba. Antes de que Gary la usara, Frank la tomó, la inspeccionó con ojo de mecánico y la limpió con desinfectante. La devolvió con un gesto breve. Absurdo, 2 agentes de la Rosa Blanca pidiéndole a un adolescente que se cortara para demostrar que no era alterado. El mundo andaba torcido. Deberían estar cazando a Billy, el mismo que había intentado matar al oso conteniendo a las bandas que tenía en el barrio en llamas y a su madre en el hospital. Pero allí estaban, mirando un tubo. Impulsado por un golpe seco de rabia, Gary apoyó la navaja y se puncionó el dedo con un movimiento limpio. Dejó caer 3 gotas en el tubo. No intentó trucos. Estaba seguro de que lo obligarían a cooperar hasta obtener la muestra correcta de todos modos. Sostuvo el tubo y lo agitó con suavidad, lo justo para que todos pudieran ver. El aula quedó suspendida en una especie de apnea. Incluso Blake, colgado afuera del alféizar como un gato testarudo, asomó un poco más la coronilla por encima del marco para no perderse el momento. Frank, con esa sensibilidad de cazador viejo, sintió algo y se giró hacia la ventana. Blake se dejó caer a tiempo, desapareciendo de la línea de visión. En ese parpadeo, todas las miradas regresaron al tubo, y a la cara de Sadie, que no dejaba escapar emociones fácilmente. Gary soltó el aire, lento, profundo. No cambió de color, dijo al fin, la voz ronca y baja. Como pueden ver, soy solo un estudiante normal. No soy alterado. Yo no maté a esas personas. Kyle se colocó delante de él, asumiendo el rol de escudo y portavoz. La evidencia está ahí, dijo firme. Nadie manipuló nada, todos vimos el proceso y el resultado. Ya no tienen motivo para seguir presionándolo. Si quieren continuar, háganlo por vía legal. Sadie apretó la mandíbula. El ceño hondo en su frente decía lo que su boca no. Aún así, la profesional tomó el control. Habían cometido un error honesto. Por lo visto hasta entonces, su asesino debía ser alterado. Lo de Gary, esa explosión de fuerza el día anterior seguía sin encajarle, pero no era una base para culparlo. Mis disculpas, dijo al final. Gracias por cooperar. Si sabes algo más sobre Billy, avísanos. Quizá un oficial pase luego a hacerte algunas preguntas. Frank acompañó el cambio de tono con una inclinación cortés. Tomaron sus cosas y salieron. Ya en el pasillo, Sadie se detuvo junto a la ventana que daba al patio central. Abajo, un árbol enorme proyectaba su sombra sobre bancos con estudiantes conversando a media voz. «Oye», intentó animarla Frank, «que tus instintos fallen esta vez no significa que perdamos el día. Podemos usarlo como cebo. Y si lo que dijo es cierto, tal vez tengamos pista del próximo movimiento de Billy». Sadie asomó apenas la cabeza y luego negó. «No es eso. Ese chico sabe algo. Si no es alterado, no sé cómo encaja, pero sabe». Frank frunció el ceño, dudando. «Las fotos», explicó ella.
Mezclé a propósito imágenes de distintos casos alterados sin relación con Slough. Quería ver cómo reaccionaba. Le miré los ojos. Las pupilas se le dilataron con las 3 primeras, y después de hojear las otras, volvió a esas mismas. Son justo las 3 en las que hallamos la misma traza de sangre. Tal vez reconoció a alguien de la segunda o la tercera, arriesgó Frank. Juraría que ese tipo también fue a esta escuela. No todos en la Rosa Blanca estaban allí por su capacidad deductiva. Sadie operaba distinto. ¿Qué haremos?, preguntó él. Intentar que un juez nos dé una orden con lo que tenemos. Poco probable, pero es lo que hay mientras seguimos investigando. Reanudaron la marcha por el pasillo y se perdieron entre puertas. Dentro del aula, Kyle y Gary se movieron rápido. Presionaron la herida con una gasa. Cinta alrededor, nada de sangre en la mesa ni en el piso. El miedo de que los agentes regresaran por otra muestra se pegaba a la piel. El olfato de Gary, afinado, alerta le decía que ya se habían ido. Kyle levantó el tubo y lo observó a contraluz. La sangre lucía roja, uniforme, ni rastro de ese sedimento negro que habían mostrado hace un minuto. ¿Los engañaste?, preguntó al fin. Claro que no. Gary lo miró cansado, vacío. ¿Crees que sabía que vendrían hoy? Se dejó caer en la silla. La prueba lo había drenado más que una pelea, y era algo que no quería volver a vivir. Kyle sostuvo el tubo un segundo más. No veía trampa ni truco, solo un hecho testarudo. Si no eres alterado, susurró, con la pregunta ardiéndole en la lengua. Entonces, ¿qué eres exactamente, Gary? Capítulo 138. ¿Cuál es su historia? La cabeza de Gary era un avispero. El zumbido no paraba. Tenía el cuerpo dispuesto a avanzar, pero las piernas se le plantaban frente al local tapiado que el grupo había reclamado la noche anterior, como si hubiera raíces sujetándolo al asfalto. Sabía caminar. Lo había hecho toda su vida. Entonces, ¿por qué ahora no? Quizá porque adentro estaba él. Y con él, esa punzada de culpa que le apretaba el pecho como si le hubieran atado una cincha por dentro. ¿Por qué me siento tan culpable?, pensó, apretando los puños hasta que los nudillos le crujieron. Resonó la pregunta que no lo quería soltar. Gary, si no eres un alterado, entonces, ¿qué eres exactamente? Kyle se la había lanzado como un bisturí, limpio y directo. Y Gary, con la rapidez de quien cubre una herida abierta, respondió lo más lógico en ese momento. ¿Qué quieres decir? Yo soy humano como tú. Ese tubo en tu mano no se volvió negro. Eso prueba que no soy alterado, ¿no? Sonrió, nervioso. Una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. Kyle no respondió. Miró el tubo. Miró a Gary. Volvió al tubo. La expresión que se le tensó en la cara no era enojo. Era peor. Dolor. Ya veo. Así que esa es tu respuesta. Así es como todavía me ves. Suspiró al fin. Dejó el tubo sobre la mesa, se dio media vuelta y salió. El golpe de la puerta fue suave, pero a Gary le sonó como un portazo en la conciencia. No entendía del todo por qué, pero el peso de haberle mentido a Kyle se le acomodó en los hombros con una densidad insoportable. El mayor había aparecido cuando más lo necesitaba. Lo había sacado de pozos uno tras otro desde que su vida se volvió lobuna. ¿Y su recompensa? Mentirla a la cara. Lo sabe que hay algo, pensó Gary, tragándose un nudo. Kyle, lo siento. Quiero decírtelo, pero cada vez que lo intento, las palabras no salen. Tengo miedo de que si te digo la verdad me traiciones. Y no solo a mí, que esa verdad arrastre a todos los que están a mi alrededor. Después del interrogatorio con los agentes de la Rosa Blanca, los pasillos de la escuela se le volvieron un teatro de susurros. ¿Por qué lo habían llamado? ¿Por qué agentes? Como había vuelto a clase por su propio pie y sin esposas, muchos concluyeron que solo lo habían buscado por otro caso. Gary no tenía ánimo para alimentar chismes. Durante el descanso, parcialmente se sinceró con Tom. Admitió que Sadie y Frank habían encontrado una conexión entre él y Billy, pero que el análisis descartó que fuera el asesino, era verdad, a medias.
Era una verdad recortada, cuidadosamente doblada para que cupiera en el bolsillo sin delatar lo esencial. ¿Vas a entrar o piensas quedarte aquí todo el día? Lo sacó de su limbo una voz grave y conocida. Gary se volvió. Allí estaba Austin, el corpulento con el que había peleado y al que había ganado por poco la noche anterior. Habías hablado en serio cuando dijo que se uniría si Gary lo derrotaba. No tenía excusa para seguir vegetando en la puerta. Líder de los aulladores. Las palabras pesaban más que una barra de hierro. Entraron juntos al viejo club de billar adentro. Inu, Kyle, Marie y la señora de Grace ya estaban con cubetas, guantes y mascarillas, sumergidos en polvo, trapos y botellas de limpiador. En la parte trasera se apilaban varias cajas recién llegadas. Repuestos, herramientas, mejoras para el bar, sueños en piezas sueltas. Por un segundo, Gary cruzó la mirada con Kyle. El menor apartó la vista casi al instante. Inu, que compartía clase con Gary, había notado cómo lo evitaba desde la charla de esa mañana. Parece que al fin llegaron, anunció Kyle con su sonrisa impecable de siempre. Primera orden del día, limpiar. Guantes siempre. Hay agujas, vidrio, todo tipo de porquerías. En cuanto despejemos este sitio, ordenamos y armamos. Si todo fluye, no tardamos en abrir al público. Tomen un balde y al lío. No había discusión posible. La nave era grande y el naufragio monumental. Calcularon varios días de limpieza y, como mínimo, un par de semanas de arreglos antes de abrir de verdad. Y aún así, harían falta mejoras para que el lugar funcionara como algo más que un bar flaco. Gary y Austin tomaron una esquina, la opuesta a la de Inu, y Kylie se pusieron manos a la obra. Austin atacó una mancha en la madera como si fuera un enemigo con apellido. Cuando dije que ayudaría, pensé que mis músculos tendrían un mejor uso que esto. Refunfuñó, tallando con una fuerza que amenazaba con incendiar el barniz por fricción. Gary casi le pide que baje un cambio, pero el grandote siguió. Cuéntame, Dee, no te veo del tipo que se apunta a la vida de banda así porque sí. ¿Cómo llegaste a esto de formar una? Y, sobre todo, señaló a Kyle con la esponja, ¿cómo conseguiste que ese esté de tu lado? Gary bajó la voz. No fue mi idea, fue suya. Austin le dirigió una mirada afilada, y luego se encogió de hombros. Tenía sentido. Gary no olfateaba al líder natural, y alquilar un local, montarlo como base. Eso sonaba más a plan de Kyle que al impulso de un chico desesperado. Bueno, al menos lo tenemos de nuestro lado, admitió Austin. No me gustaría tenerlo de enemigo, pero déjame darte una advertencia, volvió a tallar. No me gusta su tipo. La gente astuta. Nunca sabes qué traman. Son los más difíciles de confiar. Las palabras tocaron una fibra que Gary prefería tener dormida. Volvió, inevitable al eco de esa pregunta en la sala de profesores. Si no eres alterado, ¿qué eres? Y su silencio posterior. ¿Y si Austin veía algo que él mismo no quería mirar? Dicho eso, continuó el grandote, puedo verlo en sus ojos. Ustedes dos se parecen. Siento que él no dudaría en hacer lo que sea para llegar a donde quiere. Y eso puede ser bueno, o muy malo. O nos tira a todos a la cuneta cuando dejemos de ser útiles, o nos saca de este pozo con él, a empujones. ¿Qué puedes decirme de él? Si quiere que seas tú quien nos guíe, deben ser cercanos. ¿Cuál es su historia? ¿Por qué hace todo esto? La esponja se detuvo en la mano de Gary Click. Esa era la raíz, el motivo de su cerrojo. No era solo miedo a confesar su secreto, era que no conocía el de Kyle. El rubio había dicho que quería dejar a los underdogs, que quería romper el estatus de las bandas, pero Gary no sabía nada de su pasado. No entendía por qué trabajó con los underdogs, ni por qué ahora quería tanto dejarlos para fundar otra banda. ¿Qué lo quemaba por dentro? ¿Qué lo arrastraba hacia arriba con tanta furia? Miró hacia Marie y la señora de Grace. Ellas estaban con Kyle desde antes que él. Tal vez, si había respuestas, estaban en ellas. Tal vez allí encontraría la pieza que le faltaba para atreverse a decir la verdad. Tomó aire, se limpió el sudor de la frente con el antebrazo y por primera vez en todo el día dio un paso hacia adentro donde olía a polvo, desinfectante y futuro, donde su mentira pesaba.
donde, si quería ser líder de una manada y no solo un chico con garras escondidas, tenía que empezar a confiar en otros y en sí mismo. Entre las calles vacías camino, el eco de gritos me sigue el destino. Promesas rotas, heridas que sangran, mi alma recuerda lo que la noche guarda. Un lobo solitario frente al dolor, mi sombra me envuelve, no hay más calor. Pero en la distancia escucho un cantar, la voz de mi manada me hace luchar. Si caigo la luna me volverá a alzar, si pierdo mi sangre sabrá regresar. Las huellas del tiempo no borran la fe, aunque la oscuridad me arrastre otra vez. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Entre cadenas aprendí a resistir, aunque mi alma quiera desistir. Cada cicatriz me enseñó a luchar, aún en la sombra puedo brillar. El viento me habla, susurra mi error, me pide ser fuerte, me pide valor. Los pasos perdidos no volverán, pero mi aullido siempre estarán. Si caigo la luna me volverá a alzar, si pierdo mi sangre sabrá regresar. Las huellas del tiempo no borran la fe, aunque la oscuridad me arrastre otra vez. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. El lobo aúlla perdido en la bruma, mi corazón aún sigue en la luna. Mi corazón aún sigue en la luna. Aunque la noche me arrastre a su fin, yo siempre recordaré que viví. Bajo la luna lloro en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Bajo la luna siento el pasado, los lazos rotos no me han olvidado. Aunque la herida me queme otra vez, mi espíritu nunca caerá. Bajo la luna, silencio, bajo la luna, en silencio, la noche guarda mi juramento. Aunque el destino me quiera romper, mi manada vive en mi piel. Un susurro nocturno se queden en mi voz, jamás me rendiré, aún soy